Iglesia, ¿quién vive? ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios de imposibles? ¿Cuántos sabemos eso? A través de muchos años, o de los años que hemos iniciado este ministerio, hemos visto la mano de favor de Dios, la presencia de Dios sobre nosotros. ¿Quién ha podido experimentar aquí en este lugar la mano de Dios? Milagros sobrenaturales, provisión. Bueno, hoy tenemos testimonios. El domingo pasado fue el día de las primicias y tuvimos como testimonios una familia también que presentaba a su bebé que no podía tener hijos y que en el día de la primicia trajeron unos mameluquitos, una ropa de bebé como una señal de fe y presentaron su milagro el domingo pasado. ¿Sabes? La mano de Dios no se ha cortado. Este es el año de ver milagros poderosos. Y hoy quiero invitarle a mi hermano Gustavo Giraldo que pasa aquí adelante. Mi hermano Gustavo Giraldo tenía una sentencia de muerte sobre él a nivel de salud y iba a contar del Dios Todopoderoso. Pasa adelante, mi hermano, y comparte y testifique del poder de Dios. Buenos días, iglesia. Qué bendición ver estos asientos llenos de personas que creen en el poder de Dios. Hoy les voy a hablar de milagros. No les voy a hablar de el Mar Rojo, no les voy a hablar de la roca en el desierto que brotó agua, no les voy a hablar del paralítico de la Puerta de la Hermosa, ni les voy a hablar del, ¿recuerdan el que bajaron por un techo? ¿Sí? Les voy a hablar del milagro que Dios hizo en mí, de ese milagro grande de mi sanación. El año 2021 se me detectó un tumor cancerígeno en el recto y empecé el proceso de quimioterapia y radioterapia, pero seguí adelante. Y ahora el lunes pasado ya salieron los resultados finales. Y los resultados finales no los creía ni el oncólogo cirujano, ni otros 3 oncólogos que me habían dicho, por bien que te vaya, te vas de cirugía. Llegaron los resultados, el oncólogo miró y dijo, no, esto no es así como así. Tavo, yo quiero hacerte un tacto rectal. Y le dije, doctor, ya mismo. Me hizo el tacto y buscó ese tumor por cuanta parte había, y el tumor había desaparecido. Aleluya. El Señor es maravilloso, el Señor es misericordioso, el Señor es amor. El Señor tiene paciencia con nosotros pecadores. ¿Quién tiene necesidad de un milagro acá? Levante la mano. Amén, pero somos muchos y ese milagro va a llegar porque el Señor quiere bendecir a su pueblo. El Señor quiere hacer ese milagro en tu vida. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere ayudarte. El Señor te quiere levantar. Yo le doy gracias a Dios porque Él es un Padre amoroso, un Padre misericordioso, Rey de reyes y Señor de señores, que todo lo puede. Un aplauso fuerte para el Señor. Dios los bendiga y en victoria. Gracias, pastor. Qué bendición. Y esa chaqueta la lleva con mucho honor porque mi hermano Gustavo nunca dejó de servir. Él entendió que, aunque el dictamen era bastante delicado, era un dictamen de muerte y en el mejor de los casos, como él comentó, era tener una bolsita acá porque era una situación bastante difícil de llevar. Pero nunca dejó de servir. Siempre probó finura, ¿verdad? Y demostró que servir al Señor vale la pena. Nunca seremos avergonzados si confiamos en nuestro Señor. Y damos gracias a Él sea la honra, el honor y la gloria. Dale un aplauso a la presencia de Jesús que nos sana.
Hoy, precisamente, la enseñanza que el Señor ha puesto a compartir es que seamos la iglesia que valora la presencia de Dios. Necesitamos ser de aquellos que valoran la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios, donde está su gloria, las cosas no quedan igual. Cuando la presencia de Dios llega, hay transformación, hay libertad, hay bendición, hay prosperidad, hay dirección. Por eso nosotros necesitamos ser esa iglesia, y somos esa iglesia que valora la presencia de Dios. Si hay algo que no podemos perder el enfoque, si hay algo que no nos podemos dejar quitar, es que debemos ser esa iglesia que honra la presencia de Dios y la busca con todo su corazón. Entender que Dios vaya delante de nosotros, con nosotros, y nosotros seguirle. Y uno de los grandes secretos que hemos aprendido a través de la Escritura, uno de los grandes tesoros, ese gran testamento que nos dejó el Señor, es que hay algo que nos diferencia del resto de personas, y es que si la presencia de Dios está con nosotros, las cosas son diferentes, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y sabes, personalmente esa fue la herencia que yo encontré. Cuando tenía 19 años, a mi padre lo asesinan. Estaba esperando yo salir del ejército para ser formado en las empresas de mi padre. Pero una cosa es lo que planea el hombre y otra cosa son los planes de Dios. Yo estaba en el ejército y mi padre lo asesina. Entonces recibo una herencia, pero sin el conocimiento, sin la asesoría, sin la sabiduría de mi padre, sin toda esa sabiduría. Y sabe, me sentí solo, me sentí abandonado, me sentí huérfano, porque tenía una gran responsabilidad y no sabía a quién acudir. Y fue allí donde encontré este gran tesoro. El Salmo 27 dice: aunque tu padre y tu madre te dejen, yo vendré por ti y estaré cerca de ti. El gran principio que aprendí y que realmente es la gran herencia que quiero dejarle a mis hijos naturales y a ustedes, mis hijos espirituales, es el tesoro más grande que usted puede tener, es la presencia de Dios. Vea, a uno le puede faltar todo, papá, mamá, seres queridos, es doloroso, pero lo que no nos debe faltar nunca es la presencia de Dios, porque Dios es el padre de los huérfanos, es el esposo de las viudas, es el que atiende a los pobres y a los que tienen necesidad de Él. Si hay algo que realmente no podemos perder, es la presencia de nuestro Dios. Necesitamos tener esa gran herencia con nosotros. Y no estoy hablando de una presencia imaginativa, no estoy hablando de la presencia que hablan los teólogos, esos teólogos que están sentados en una oficina y que hablan y teologizan. Hay gente que dice: la presencia de Dios está conmigo. No van a la iglesia, no conocen la palabra, no honran a Dios, no le sirven y dicen que la presencia de Dios está con ellos. Hay gente que puede generalizar, hay gente que puede teologizar. Si eres un cristiano, entonces la presencia de Dios está contigo. Pero hemos visto que hay creyentes que no le sirven a Dios. Y hay cristianos que dicen ser cristianos, pero no son discípulos de Cristo. Y hoy en día el evangelio se ha convertido en una moda. Vemos mucho cristino, mucho crispeto. No son ni cristianos, porque realmente no conocen a Dios, no valoran su presencia, no valoran su palabra, no valoran su iglesia. Si son hijos de Dios, ¿por qué no le honran? ¿Por qué no le sirven? ¿Por qué no le obedecen? Y hoy vemos una generación de personas que no valoran la presencia de Dios. Algunas iglesias, desafortunadamente, no está la presencia de Dios allí. Algunos cristianos, no está Dios con ellos. Algunos que realmente tienen ministerios, allí no está Dios. ¿Por qué? Porque no han aprendido a encontrar a Dios, a valorarlo. Acuérdense lo que hemos venido estudiando con el libro de Samuel. Esa familia
sacerdotal que perdió la oportunidad porque no honró a Dios. Y Dios le dice: honraré a quienes me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Por eso necesitamos nosotros entender este principio. Moisés nos enseña que era inútil hacer cualquier cosa sin la presencia de Dios. Vemos en Éxodo 33, 14 al 16, dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Moisés sabía que era inútil hacer cualquier cosa si Dios no estaba con ellos. Y si hay algo que nosotros necesitamos comprometernos, y que yo mismo he hecho ese compromiso conmigo y hago los compromisos con los líderes de esta iglesia, es: no finjan la presencia de Dios. No podemos engañarnos. Uno de pronto en este mundo puede comprar cosas falsificadas y no hay tanto problema, pero no podemos nosotros falsear la presencia de Dios cuando la podemos recibir originalmente. Aquí nosotros no estamos inventando la presencia. Aquí no estamos nosotros inventando un ambiente que no es. Aquí estamos honrando sinceramente a nuestro Dios y pidiendo que nuestro Dios se entrone en alabanza en la iglesia. Y entonces cuando Dios llega, empieza a ver lo sobrenatural, los milagros. Muchas cosas han sucedido en la iglesia y en la vida de las personas de la iglesia porque aquí hemos entronizado, hemos buscado originalmente la presencia de Dios, no de manera fingida. Cuando vemos la historia de Moisés, eso es uno de los principios que aprendemos. Moisés lo llama el Señor. Y cuando vemos el llamado en el capítulo 3 de Éxodo, dice que Dios lo llama a que liberara al pueblo israelita de la esclavitud. Eso era algo imposible. Egipto era la potencia mundial de ese momento. Y los hebreos eran un pueblo débil, de esclavos. 400 años llevaban de esclavitud. Y entonces Moisés le protestó al Señor y dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le contestó: yo estaré contigo. ¿Ven? Es que hay una diferencia cuando Dios está con nosotros. Yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte, en este mismo lugar. Aquí le enseñó el Señor a que no es solamente evidenciar un milagro, una señal poderosa, sino vivir en la constante presencia de Dios. ¿Sí lo estamos cogiendo? Hay gente que nada más busca a Dios. Ay, necesito una esposa, necesito un esposo, necesito pagar mis deudas, necesito sacar adelante el negocio, necesito plata, carro, beca. Hay gente que solamente eso es lo que busca y se olvida de lo más importante, de deleitarse, de disfrutar de la presencia de Dios. Es que eso es lo que nos diferencia. Ese es el gran tesoro. Eso es lo más importante, que podamos tener la oportunidad, tú y yo, seres pecadores, pero rociados y limpiados por la sangre de Cristo, que podamos presentarnos confiadamente, adorar la presencia de Dios y que Dios nos acompañe siempre. Eso fue lo que le enseñó Dios a Moisés. Es que el reto no lo podía hacer jamás Moisés ni nadie. ¿Quién soy yo
para enfrentar este tremendo reto. Y el Señor le dice, oye, un momentico, yo estaré contigo, por eso podrás. Yo estaré contigo, iglesia, por eso podrás. Y es importante que entendamos eso y entender que si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la victoria. Pero la realidad que vemos es que cuando Moisés se presenta ante Faraón, ¿qué pasó? Tiró su vara y esa vara se convirtió en una serpiente. Entonces los hechiceros, los magos del Faraón falsificaron la señal con trucos, con magia. Nosotros conocemos la magia. Los magos pueden hacer aparecer un conejo de un sombrero, pueden desaparecer una moneda, pueden convertir el agua en diferentes colores. Los magos tienen trucos. Y entonces, ¿qué hicieron? Falsificaron los hechiceros y dijeron, apareció una culebra, nosotros, apareció otra culebra. Pero la serpiente de la vara de Moisés se tragó a estas otras serpientes. Segunda señal, tocó con la vara el río Nilo y el agua se convirtió en sangre. Ellos aparecieron también con un truco. Vea, también podemos convertir el agua en sangre. Hicieron su magia, su truco y apareció sangre. Bueno, luego aparecieron ranas y también los hechiceros y los magos hicieron aparecer ranas. Pero llegó un momento donde apareció que el polvo de la tierra se convertía en piojos y ahí sí no pudieron. Ya no llega la falsificación. No pudieron y dijeron, esa es la mano, ese es el dedo de Dios que está haciendo esto. La falsificación puede llegar hasta cierto punto, puede tener la apariencia, puede ser muy parecido, puede parecer que está ahí el poder de Dios, pero el poder de Dios no se falsifica. Dios es el Dios de los imposibles. Satanás y el mismo infierno no tienen la capacidad de replicar el poder de Dios. Satanás tiene un poder limitado. Es una criatura y sus demonios tienen un poder limitado, pero Dios es el todopoderoso. Por eso vale la pena que nosotros entendamos este gran principio, este gran secreto. Vamos a anhelar, vamos a valorar, vamos a desear estar en la presencia genuina de nuestro Dios. Y Moisés nos enseña esto. Moisés nos enseña esto. ¿Sabes? ¿Quién le gusta el Salmo 91? ¿Quién alguna vez ha leído el Salmo 91? El Salmo 91 es muy famoso. La mayoría de las casas que tienen una Biblia lo tienen abierto en ese Salmo 91, porque es un salmo que habla de la protección, ¿verdad? Pero es una protección que no está por abrir el Salmo 91. Este Salmo 91, ¿sabe quién lo escribió? Moisés. El Salmo 91, la tradición rabínica se lo atribuye a Moisés. Dicen que del 91 al 100 fueron salmos que escribió Moisés. Moisés. ¿Y qué dice ese salmo? El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Y ese salmo habla de la protección de Dios, que nos libra de los males ocultos, que nos libra de la plaga, que nos libra de los poderes malignos de las tinieblas, que nos libra de la mala hora, que nos libra de la sorpresa, de la catástrofe, ¿verdad? Ese es un salmo poderoso. Pero ese salmo nos está enseñando una gran realidad. ¿Cuál es? Primer capítulo, el que habita. ¿Qué está hablando? Que nosotros necesitamos habitar en la presencia de Dios. No es para cualquiera, no es para el que de pronto que va regularmente o ocasionalmente a la presencia de Dios. No es aquel que de pronto se acuerda que Dios existe. No, es el que habita. Ese es un salmo que habla de la protección de aquellos que habitan en la presencia de Dios. No es para el que lo recita, no es para el que tiene abierta la Biblia.
es para el que habita en la presencia de Dios. Por eso necesitamos ser la iglesia que honra y que habita en la presencia de Dios, porque entonces allí hay protección. Y estamos en tiempos donde necesitamos hacer mucha guerra espiritual. Estamos en tiempos donde las cosas son complicadas y difíciles. Estamos en tiempos donde hay mucha rivalidad, mucha competencia. Estamos en tiempos donde necesitamos la presencia de Dios en medio de nosotros, guiándonos, defendiéndonos y protegiéndonos. Pero realmente, si no estamos con la presencia de Dios, estamos reducidos a nada. La diferencia que podemos tener con las otras naciones, como decía Moisés, es que tu presencia nos acompaña. La gran característica diferenciadora, Moisés era un pueblo chiquito, era una persona desterrada, una persona de 80 años que Dios había llamado a liberar un pueblo esclavo de la potencia más fuerte que existía. La única diferencia era que Dios estaba con ellos. Entonces, así sea que tú seas pequeño, que pobre, que de pronto hayan circunstancias adversas, difíciles, aunque contra todo pronóstico las situaciones estén desfavorables, Dios cambia la historia. Dios tiene el poder. Para el que cree, todo es posible. Y ese es el Dios que yo conozco, y ese es el Dios que yo sirvo, y ese es el Dios que testificamos acá. No falseando nada, con la originalidad, con la sinceridad, siendo genuinos, siendo realmente personas que buscamos a Dios con nuestro corazón, entonces entendemos este gran secreto. Y la iglesia de los últimos tiempos tiene un llamado, y es a depender, a estar en la presencia de Dios. Porque como les digo, hay mucho cristiano superficial. Dice que el cristianismo se ha extendido como un océano, pero con 2 centímetros de profundidad. Hay mucha gente que no tiene el conocimiento de Dios. Siguen viviendo su vida de cualquier manera. Y esta prédica es larga. Entonces yo, por amor a ustedes, la partí en 2. La parte 2 la voy a hablar el miércoles y se titula Cuidado con la autosuficiencia. El peligro de creerse que yo puedo solo, esa es mi manera, es que Dios me sigue, es que yo soy el chacho de la película. Cuidado con la autosuficiencia, y de eso voy a hablar el miércoles. Entonces hoy voy a hablar lo positivo, cómo encontrar la presencia de Dios. Y la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que tiene 3 características. Primero, está fundamentada en su palabra. ¿Cuál es la primera? Fundamentada en su palabra. O sea, personas preparadas en su palabra, personas que conocen el evangelio. Yo les he puesto un reto, y este año es: léase la Biblia completa. Yo voy por el día 20, me he demorado un poquito porque es difícil. Voy por el día 20, voy por Esdras. Pero el propósito es que el otro mes termino la Biblia por completo. Léase la Biblia por completo, porque la iglesia está fundamentada en la palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Segunda característica de la iglesia que disfruta de la presencia de Dios, es una iglesia de poder. ¿Qué es una iglesia de poder? No es el que más baila, no es el que más grita, no es la iglesia que más luces tiene, no es la iglesia más nice, más moderna. Esa no es la iglesia de poder. La iglesia de poder es aquella que testifica, que da testimonio. Porque Dios, ¿para qué Jesús dio el poder? Para ser testigos. El poder no es para dominar, no es para ser el más rico, no es para ser el más moderno. El poder es ¿para qué? Para testificar de Cristo. Y poder como cuál, como estos testimonios. Personas que no podían tener hijos, que tienen hijos. Personas que tenían un dictamen de un cáncer muy difícil, muy peligroso, Dios los sana. Personas que estaban en situaciones económicas complejas, amenazas de muertes, problemas judiciales, y Dios obra. Ese es al Dios que servimos. Una iglesia de poder es una iglesia que evidencia la señal sobrenatural de Dios. Y desde que yo conozco a Jesús, conozco al Jesús de milagros, al Jesús que es el mismo ayer, hoy y siempre, al Jesús que da testimonio con su palabra y con sus obras. La palabra sin obras
está muerta. Y a veces hay gente que dice, ay pastor, yo fui a una iglesia, hablan muy bien, muy bonita palabra, muy elocuente, se siente uno tan chévere, tan nice, duras 10 minutos la prédica, sabrosa, pero sabes, no hay poder, no hay milagros, no hay conversión, no hay arrepentimiento, no hay transformación, no hay liberación. Esa iglesia que te dice, estás muy bien así, sí, así. No, hermano, esa iglesia te lleva al infierno. El Señor ya nos llamó a arrepentirnos, a cambiar. La palabra nos transforma. La iglesia de poder evidencia la sobrenaturalidad de Dios y muestra nuestra humildad. Nosotros no somos los chachos de la película, no somos los protagonistas. El protagonista es Jesús. Es la primicia que a través de Él tenemos vida eterna y tendremos el perdón de nuestros pecados. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia. Entonces dije que eran tres. La primera, ¿cuál es? Característica de la iglesia, la palabra. La segunda, el poder. Y la tercera, valora su presencia. Hoy en día hay unos cristianos que yo no voy a la iglesia, yo no oro. ¿Para qué? Yo no me someto a ningún pastor. Yo no necesito, yo solo. Tienen su propio evangelio, su propia directriz. La verdadera iglesia valora la presencia de Dios, valora la comunión, valora la iglesia, valora la congregación, valora los tiempos de adoración. Este año no llegue tarde, llegue temprano a adorar a Dios. Y si de pronto llegó tarde en el primer culto, quédese en el segundo y adore. Pero aproveche este tiempo para que usted valore y honre la presencia de Dios, porque Dios no va a estar allí como que ay, me dejaron solo. Pues Dios honra a quienes le honran y Él desprecia a los que los menosprecian. Ahora les voy a compartir de ejemplos de personajes en el Antiguo Testamento que nos dieron ejemplo de que Dios estuvo con ellos y que supieron cómo encontrar la presencia de Dios. No son todos, son unos cuantos que les traigo. Primer personaje, Abraham. ¿Cómo es conocido Abraham? El padre de la fe. ¿Y por qué Abraham tuvo este nombre o este título? Porque Abraham creyó la promesa de Dios contra todo pronóstico. Dios lo llamó, él le creyó. Dios le dijo salga, él salió. Dios le dijo que sería padre de multitudes. Tenía 100 años, su esposa 90. Era estéril la esposa y aún así creyó. Y vemos que Dios caminó con Abraham y lo bendijo enormemente. La presencia de Dios en la vida de Abraham lo hizo crecer, lo hizo multiplicar. Sus ganados prosperaron. A pesar de que le tocó el desierto, él era muy próspero. Y vemos en Génesis 21-22 que Abimelech, que era rey, fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Y le dijo a Abraham, es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. Vea, uno en la vida va a tener momentos difíciles, va a haber momentos de sequía, va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos de enfermedad, va a haber momentos de opresión, pero si Dios está con nosotros, se va a evidenciar que vamos a ser más que vencedores. Y esas situaciones adversas se van a convertir en grandes enseñanzas formadoras del carácter y de la dependencia más de Dios, porque entendemos el valor de que Dios esté con nosotros. En Gálatas 3:7-9 entendemos que nosotros podemos disfrutar de la misma presencia que disfrutó Abraham. ¿Por qué? Por la fe. Dice Gálatas 3:7-9. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Los judíos creían que por ser del linaje sanguíneo, de la misma raza de Abraham, eran sus hijos. Pero la Escritura nos dice que ser verdaderos hijos de Abraham no es algo genético. La característica está ¿en qué? En tener la misma fe. Nosotros disfrutamos de la presencia de Dios cuando caminamos con fe. Dice, en efecto,
la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de la fe. Así que aquí no importa si eres judío o no eres judío, eso de la raza no importa. Lo importante es que tener la fe, como la tuvo Abraham. Entonces, si nosotros queremos disfrutar de la presencia de Dios, necesitamos trabajar en la fe, fortalecer la fe. ¿Y la fe cómo se fortalece? Hombre, la fe viene por el escuchar, por el conocer la palabra. Cuando usted escucha la prédica, cuando usted estudia la palabra, cuando usted escucha testimonios de personas de fe, su fe se fortalece. Usted se da cuenta que esto no es cuento, historias pasadas, esto es una realidad, el Dios que está presente, el Dios todopoderoso. Entonces, primera característica que vemos de Abraham es que es el padre de la fe, y si nosotros queremos parecernos a él, tenemos que tener la fe que cree frente a todo pronóstico. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Cuántos vamos a buscar al Señor con sinceridad? ¿Cuántos vamos a ver su recompensa? ¿Usted lo cree? Dele un aplauso al Señor. Vamos a buscar al Señor con sinceridad este año. El otro ejemplo es el nieto de Abraham, llamado Jacob. Jacob es llamado el padre de las 12 tribus. Jacob tuvo 12 hijos, y de estos 12 hijos salieron las 12 tribus de Israel. Jacob no era el hermano mayor, era hermano menor. Jacob se esforzó a través del engaño, a través de la trampa, a través de la impostación. Trató y luchó en sus fuerzas por ser el primero, por alcanzar la bendición del primogénito. Y a través de engaño recogió engaño. La historia de Jacob es una historia donde tuvo que huir de su hermano que lo quería matar. Estaba en una situación donde tuvo que dejar todo lo que tenía, nación, casa, familia, y salió huyendo, como dicen por ahí, con una mano adelante y con otra atrás. Salió huyendo porque su hermano lo iba a matar. Y en esa huida, en esa lucha en sus fuerzas, llega a un lugar y allí se echa un sueñito. Y en ese lugar donde se echa el sueñito, tiene una visión de que ese lugar es una ventana del cielo, que hay una escalera donde Dios está allá arriba y bajan ángeles a la tierra, y Dios le dice: yo soy el Padre, el Dios de Abraham, tu abuelo, el Dios de Isaac, tu padre, y yo me presento y te voy a bendecir y te voy a hacer una nación numerosa, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y él se levantó aterrorizado. Dijo: ¿en qué lugar estoy durmiendo? Esto es Betel, la casa de Dios. Y allí levantó una roca como un monumento, señal de honra a ese lugar. Y allí hizo una promesa, hizo un pacto con Dios. Y mire, vamos a ir exactamente para leer Génesis 28, 20 al 22. Luego Jacob en ese lugar hizo una promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Él está conociendo a Dios, lo evangelizó a través de un sueño. Dice: y esta piedra conmemorativa que yo erigí será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Dios se compromete a tener un lugar que es la casa de Dios y a diezmar todo lo que Dios le diera. Luego la realidad fue que
Él hacia donde se dirigió fue hacia la casa de Labán, que era un familiar de él, y Labán tenía 2 hijas. Él se enamora de la segunda, pero Labán lo engaña, lo pone a trabajar varios años, y cuando estaba en la fiesta de bodas le dio traguito, le dio de más y le metió la primera. Y él dijo: ay, hermano, pero yo no quería eso. Tienes que trabajar el doble. Mire cómo era de avispado. O sea, él estaba recogiendo lo que había sembrado. Era tramposito, era engañador, y le estaba saliendo un suegrito igual. Y entonces le tocó trabajar el doble. Pero luego él veía que ya tenía sus 2 esposas y Labán le cambiaba el sueldo, no le pagaba, lo tenía como un trabajador sin sueldo. Y entonces él le dijo: no, un momentico, vamos a hacer justicia. Vamos a hacer algo para evitar un conflicto como de que me debes tanto. Vamos a hacer algo: de toda la ganadería que tú tienes, todo animal que nazca manchado, con rayas, veteado, pecoso, será mi paga. Y el que nazca liso será tuyo. Labán dijo: bueno, chévere. ¿Sabe qué hizo Labán? Cogió a todos los animales veteados, manchados, y se los llevó para que no se aparearan. Tipo era torcido Labán, muy torcido. Pero Dios estaba con él, y él había hecho un pacto en Betel: si tú me bendices, yo daré, este será la casa de Dios, y aquí ofrendaré y diezmaré todo lo que traiga. Cuando estaba en esa tarea de que se aparearan los ganados, Dios le da una revelación y le dijo que pusiera maderas así, listones. Esto fue una obra de fe. Esto no tiene, no sé si tendrá base científica, pero entonces donde los abrevaderos, donde los animales tomaban agua, ahí se apareaban. Y ellos mirando las listas, entonces les salían rayados los hijos. Y le salió toda esa camada, todos salieron rayados, aunque genéticamente Labán había sacado todos los rayados, los pecosos aparte. Fue una obra sobrenatural. Y aquí conocemos al Dios Jireh. ¿Quién es el Dios Jireh? En hebreo es un término que dice al Dios que provee sobrenaturalmente. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios provee sobrenaturalmente. Y entonces, en el capítulo 30, nuevamente sueña y se le aparece un ángel de Dios y le dice en el sueño. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo le respondí: heme aquí. Y le dijo: levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo a las hembras son rayados. De esa que había nacido, estaban multiplicándose otra vez. Dios le estaba multiplicando en gran manera sus ganados. Dice: son rayados, moteados, abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán ha hecho. Dios había visto toda la trampa, la injusticia. Y dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Ese voto Dios se lo iba a cumplir. Entonces nosotros entendemos que la iglesia, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando cumplimos nuestros votos, estamos honrando la presencia de Dios y experimentamos la bendición sobrenatural. Hay gente que se le olvida: no, esto fue suerte, esto fue casualidad, que yo soy tan de buenas, es que yo me lo merezco todo. Olvídate, la presencia de Dios es la que hace que prospere sobrenaturalmente. Porque si Dios no pone ese cerco de protección, si Dios no pone esa dirección, entonces no hay nada. Y es reconocer este principio. Hoy en día hay muchos teólogos que pelean en contra de los diezmos, de las ofrendas, y hablan, y cristianos.
que creen que todo es gratis. No tributan a Dios. Dicen que Dios es su rey, pero no le tributan. Y aquí necesitamos nosotros entender que uno le tributa a Dios como rey, como el Dios que nos provee. Eso es una manera de honrar su presencia. Y el ejemplo lo da un patriarca. Y este caso es Jacob. Después Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y por eso él es el padre de las 12 tribus de Israel. Él tiene un hijo, Jacob, que se llama José. Y José viene a ser el gobernante de Egipto, el hijo de Jacob. Y todos conocemos la historia de José. Era de los menores, sus hermanos lo odiaban, sus hermanos se opusieron a él, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo a los egipcios. Pero el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Dice Génesis 39, 2 al 3, que cuando él fue vendido, lo compraron en Egipto como esclavo un hombre llamado Potifar. Y dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. ¿Qué nos enseña entonces aquí José? Que José era un buen servidor. José pudo haber sido esa persona que tenía toda la justificación para ser un resentido social, para odiar a su familia, para odiar a sus hermanos, para decir tan de malas yo, pero ¿dónde están las promesas de Dios? Para renegar. José pudo haber sido el ejemplo perfecto del que tiene la excusa verdadera para quejarse de Dios, para murmurar. Pero si yo he hecho lo bueno, mira, me vendieron como esclavo y aquí me compró este otro egipcio y yo aquí sirviendo, trabajando para otro. No, fue fiel. Y aquí nos enseña este principio. La presencia de Dios está con aquellos que actúan con responsabilidad, que son fieles y leales. Uno a veces ve tristemente personas que prosperan traicionando al otro, tumbando al otro. Hay gente que prospera en la iglesia y se va para otra. No son fieles. Aquí vemos a un hombre que nos enseña el servicio, que nos enseña la lealtad. Pero la historia de él no termina allí. Eso tiene adversidad tras adversidad. La esposa de Potifar, como el tipo era así, pintoso, simpático, musculoso, trabajador, era el que quería cualquiera casar con su hija. La señora lo deseó y como él no era fiel y leal, terminó preso injustamente. Pero en la cárcel el favor de Dios estaba con él y era el mejor preso y terminó ayudando a administrar la cárcel. Son de esas personas que donde usted lo ponga caen parados. ¿Por qué? Porque son buenos para trabajar, son leales, son comprometidos. Son de esas personas que suman o que multiplican, pero jamás restan, dividen, ni murmuran, ni hablan mal de nadie. Son de esas personas que siempre están dispuestos a servir, que siempre están dispuestos a sobresalir, a superarse. Son de esos que no andan, como dicen acá, llenándose de mocos. A mí esa palabra me gusta aquí. No se llenan de mocos. Chévere esa palabra porque a veces uno es muy mocoso, muy infantil. Ay, ¿por qué me pasó esto? Hermano, usted ya es grande, asuma la responsabilidad. Usted es capaz, usted puede. Y eso nos enseña que con la vida, que con las obras valoramos la presencia de Dios. A veces hay gente que por ser injustos, vea que por ser tramposos, la presencia de Dios se va y abren la puerta a la maldición. Entonces hay que tener cuidado de ser justos, de trabajar bien, de ser leales para no abrir la puerta. Chévere José, ¿verdad? ¿Sigo o paro? Bueno, son 32, no mentira, son pocos. Josué fue el que reemplazó a Moisés.
Y él fue el líder de la conquista. Josué le tocó entrar a conquistar la tierra prometida. Y a veces hay gente que dice, Dios va a cumplir la promesa, pero no quieren pelear. Entonces, o sea, se hacen los difíciles, no ponen de su parte. Le tocó a Josué ser el líder de la conquista. Y en el primer libro de Josué, Dios le dice lo siguiente: sé fuerte y muy valiente. ¿Qué hay que ser? Fuerte y valiente. Hoy en día uno ve unos cristianos débiles y cobardes. Nosotros no podemos ser débiles y cobardes. Sé fuerte y valiente. Dios no nos dio espíritu de timidez ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Sé fuerte y valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. ¿Qué hizo? Caso. ¿Qué sabe usted hacer? Caso. A veces hay gente que lo contratan y tienen tremenda hoja de vida, pero no saben hacer caso. Por eso los botan. Porque el jefe le dice, píntala de verde. No me pareció, la pinté de azul. Oye, pero si yo dije que verde. Por eso los botan. Necesitamos hacer caso. No te desvíes de las instrucciones que dio Moisés, ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. En esa época como que solamente había el Pentateuco, los primeros 5. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente, diga solamente. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Nosotros muchas veces necesitamos ánimo y ser fuertes, porque a veces tenemos unas luchas grandes, ¿verdad? A veces hay gente que dice, ay pastor, usted no sabe con lo que yo estoy luchando. Usted no sabe cuánto es la situación adversa. Así le tocó a Josué. Le tocó una tierra de gigantes, una tierra de guerreros. Y esa era la tierra que él tenía que ocupar. A veces los retos son grandes, ¿verdad? ¿Cuántos no tienen retos grandes? ¿Cuántos no sueñan con retos grandes? Dios dice, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Eso sí, que la instrucción te la dé Dios. Que la dirección te la dé Dios. Después de Josué pasamos a David, al rey David. David nos enseñó que la presencia de Dios se honra con la alabanza y con la adoración. El Salmo 22:3, que es un salmo de David, dice, pero tú eres santo. Santo quiere decir que no tiene pecado, que es perfecto, que es puro. ¿Cómo se va a relacionar la presencia santa y perfecta de Dios con nosotros pecadores? Dice, pero tú eres santo y te sientas en tu trono, pero habitas en la alabanza de Israel. Por eso es que nosotros aquí en la alabanza lo hacemos con gozo. Mire las canciones tan hermosas que cantamos hoy. ¿Quién le gustó las canciones de hoy? Mensajes de ánimo, de fortaleza, de que es posible lo imposible, de contra todo pronóstico, contra toda adversidad, cree, confía, espera el tiempo de Dios. Sus promesas se cumplirán. Cuando uno empieza a adorar a Dios, a declarar de su bondad, de su majestad, allí se entrona el Señor. Nosotros la alabanza no es un tiempo para que los que lleguen tarde no se pierdan la predicación. No, la alabanza es más importante o tan importante como la predicación, porque es el momento donde usted le canta al Señor, donde usted con el corazón le habla a Dios. ¿Sabe? Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Le habló a los judíos, pero a veces hay cristianos que ni siquiera de labios le honran. No les gusta cantar, no les gusta orar, no les gusta adorar. Por eso la alabanza es tan importante.
en alabanza habita la presencia de Dios. Por eso necesitamos alabarlo con sinceridad. Y el mismo Salmo 27 que les compartí, de que aunque mi padre y mi madre me abandonan, dice el versículo 4 y el 6, David dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Hay gente que dice: ay no, pastor, yo vengo el domingo, pero el miércoles no, el sábado menos. Vea, lo que David, que era rey, poderoso, el mayor rey que tuvo Israel, decía: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios, con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. ¿Cómo es la música? Con gritos, con alegría. Que días vino alguien acá y me dijo: yo le voy a hacer una crítica, pastor, constructiva. Es que ustedes parece que como que están en una parranda. Ustedes cantan como con un gozo ahí, con una alegría ahí que parece una rumba. Y yo digo: ¿y es que acaso estamos en un velorio? Que nosotros cantamos con alegría, con gritos de alegría, porque sabemos el Dios todopoderoso que tenemos. Sabemos del Dios que aunque las circunstancias y el mundo digan no, si Dios dice sí, esa puerta nunca se cierra. Adoramos al Dios que hace posible lo imposible. ¿Usted lo adora? ¿Seguro? Hay otro rey. Quiero invitarlos, cuando usted pase el libro de Reyes, después pasa el libro de Crónicas. Y hay un rey que se llamaba el rey Ezequías. Y uno nota que muchos reyes de Israel, en el caso de Ezequías, su papá hizo lo que era malo ante los ojos de Dios. El papá fue un mal rey, le dio mal ejemplo. Pero Ezequías, que era rey de Judá, fue un rey transformador. Fue un rey que renovó realmente las costumbres pecaminosas. Y contra todo el mundo, fue un rey que se opuso a la mayoría, enderezó a Judá para adorar a Dios. Entonces él, como cosas buenas, vemos en Segunda de Reyes 18:7, el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Este rey Ezequías tenía pantalones bien puestos. El rey de Asiria era un rey muy poderoso. Y él decidió: no voy a pagarle tributo al rey de Asiria, le voy a pagar tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él fue el primero que abrió las puertas al templo. El templo lo habían cerrado, el templo de Israel. Él abrió el templo nuevamente. Él invitó al pueblo a que tributara a Dios. Volvió a pedir ofrendas, diezmos, holocaustos a Dios. Y sabe, él decidió: no le tributo al hombre, le tributo a Dios. Y Dios lo respaldó en todo. Es el otro poder. Y por eso él le llaman el rey transformador, el rey que renovó, que restauró la adoración a Dios. El último que quiero hablar es el profeta Isaías. Isaías le llaman el profeta evangelístico o el profeta evangélico, porque Isaías profetizó de Jesús. Isaías habló claramente de Jesús. Es el profeta que más señalamiento hace proféticamente de Jesús. Y Isaías invitó al pueblo a confiar y amar a Dios. Cuando uno confía y ama a Dios,
entonces la presencia de Dios está evidente. Isaías 43, 2 al 3 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque yo soy el Dios, el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. En la vida vamos a pasar por diferentes etapas. Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo recibirán aflicciones, pero no teman, yo estoy con ustedes. Y cuando vemos en Mateo 28, la gran comisión, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Estamos llamados a ser la iglesia que enseña la palabra. Y dice: y yo estaré con ustedes todos los días. La presencia de Jesús se hace evidente en la iglesia cuando nosotros nos formamos como discípulos, siervos de Jesús. Y si Jesús está con nosotros, entonces podemos declarar que en Cristo somos más que vencedores. Y qué importante es que nosotros entendamos eso. No es que nosotros seamos positivistas, motivacionales. Estamos creyendo en la palabra. Estamos creyendo y confiando que la presencia de Cristo es la que nos permite evidenciar milagros, señales, sanar heridas y alcanzar propósitos. Hay propósitos que serán imposibles alcanzar si Cristo no está con nosotros. Por eso lo importante para cerrar este tiempo es que nosotros reflexionemos y le pidamos al Señor que esté con nosotros, que valoremos que Dios esté con nosotros, que esté en mi casa, en mi familia, que esté en mis negocios, que esté en mi corazón, en mi mente. Necesitamos que el Señor esté en la iglesia, honrar su presencia, porque el Señor nos dará la victoria. Vamos a ponernos de pie y vamos a celebrar la cena del Señor. Yo los invito a que reciban los elementos, pero esperen al final para orar y juntamente consumirlos.